Hoy continuamos con la cuarta entrega de la serie de mensaje Primero Ser y Luego Hacer. Esta mañana nos tocó este fin de semana ser abuelos por enésima vez, gracias a Dios. Y estuvimos disfrutando de Eduardo, mi nieto. Y en la mañana de hoy estuvimos tratando algunos versículos y estando leyendo un versículo que vamos a estar tratando, que es Mateo 7, 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo le decía a mi niño de 6 años de edad: háblame, ¿qué tú entiendes por lo que Dios quiere decirnos? Y él se me quedaba así mirando como: dime tú. Y comenzamos a hablar sobre la importancia de conocer a Dios. Y él me decía: ¿cómo es Dios? Quiero conocer más a Dios. Y yo le decía: mira, una cosa es hablar de alguien, o oír hablar de alguien, o uno referirse a alguien. Y le ponía como ejemplo el presidente de la República. Y yo le pregunté: ¿cuál es el presidente de nuestra nación? Y él me contestó: Luis Abinader. Y yo le dije: ¿tú conoces a Luis Abinader? Yo he oído de él, lo he visto por televisión, pero ¿tú lo conoces? Y él me dijo: no lo conozco. Digo, entonces una cosa es hablar de alguien y otra cosa es conocerle, tener intimidad con ese alguien y sobre todo ser conocido por él. Así nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios a través de su palabra. Él nos habla, podemos tener intimidad. Y él me dice: también a través de la oración. Digo: claro que sí, orar es hablar con Dios. Y tuvimos ahí un diálogo bien interesante sobre la importancia de conocer a Dios. En la vida cristiana a menudo nos enfocamos en hacer y hacer y hacer cosas para Dios. Y es importante hacer cosas para Dios, porque si no hacemos las cosas, si alguien no hace lo que le toca, entonces estuviéramos con obras inconclusas, con ministerios castrados, con gente que no termina lo que comienza o lo hará con desgano. Entonces es importante hacer, pero antes de hacer, primero tenemos que ser, tener claro lo que es nuestra identidad como hijo, como hija de Dios. Cuando vamos a versículos claves como Mateo 7, en los versículos del 21 al 23, por favor leámoslo. Cristo es bastante fuerte. Nos dice el texto lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí viene la importancia de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios. En este pasaje Jesús habla de personas que aparentemente vivieron vidas religiosas, realizaron milagros y predicaron en su nombre. Actividades vistas por mucha gente, pero al final fueron rechazados por Cristo mismo. La clave aquí no está en las acciones externas, puramente externas, religiosas, sino en tener una íntima, una interna y auténtica relación con Dios. El pasaje nos comienza diciendo: no todo el que dice Señor, Señor. Hay veces que entendemos que la palabra, el pronunciar algo, con decirlo, es más que suficiente.
Pero lo que nos dice el texto es que esto tiene que ser internalizado. Esto tiene que ser asumido como un estilo de vida y no como un ejercicio religioso. Los teólogos y algunos eruditos que han escrito libros sobre este tema de la conducta cristiana dentro y fuera de las iglesias han tipificado más bien lo que le llaman cristianos culturales. Los cristianos culturales son aquellos que caminan como cristianos, hablan como cristianos, hasta portan una Biblia, cantan en una iglesia, pero no son cristianos. ¿Qué quiere decir? Que pudiéramos tener una cultura cristiana, vivir en un hogar cristiano, venir de padres cristianos, pero no ser cristianos. Aparentar lo que no somos. Durante años venir a una iglesia. Es como alguien que se dijo de él fue a la universidad, pero la universidad no pasó por él. ¿Han oído una expresión parecida? Así pasa con muchos que asisten o asistimos a las iglesias. Realmente no se ve una vida transformada. Cuando salen por esa puerta, viven hablando las groserías que salen de su boca. La manera en que tratan a otros con desprecio. Utilizan palabras descompuestas que en ningún momento exhiben la dulzura del espíritu que portan. Cuando tienen que referirse a otra persona, aún para llamarle la atención, las palabras que utilizan llevan la manera de herir, de cortar, de matar, espiritualmente hablando. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está el Espíritu que portamos? Parecería que en nosotros hay es como un avión con dos alas, una ala que va así hacia el frente y otra ala que va así a ritmo contrario, en viento en contra, como que 3 pasos hacia adelante y 2 para atrás. Cristo quiere que vivamos vidas transformadas y no solamente que externamente podamos aparentar lo que no somos. El contexto de esta enseñanza viene precisamente después de Cristo dar el conocidísimo Sermón del Monte. Los pueblos, las naciones tienen su constitución. Ahí están los deberes y derechos de los ciudadanos resumidos en ese documento llamado la Constitución de la República. Cristo nos dejó la constitución del reino espiritual que vino a establecer y se llama el Sermón del Monte. En ese libro, en ese tratado que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 3, Cristo comienza a definir las cualidades de aquellos que van a ser parte de su reino espiritual. Y nos comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la cualificación de los estatutos de aquellos que aspiran a pertenecer al reino espiritual que Cristo estableció. Sin embargo, una y otra vez fallamos en entender que este es un reino de transformación de adentro hacia afuera. Este es un llamado no solo a ser seguidor de Cristo, sino a vivir a Cristo. El simple hecho de llamar a Jesús Señor
Decir tú eres mi Señor no garantiza la entrada en el reino de los cielos. Es la obediencia a la voluntad de Dios más bien. Levantemos las manos. Si nosotros hacemos una pregunta retórica y le dijésemos a ustedes, levanten la mano los que aman a Dios, por favor. La inmensa mayoría de los que estamos aquí levantamos la mano. Sin embargo, si nosotros vamos a definir bíblicamente qué significa amar a Dios, Él dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, para Dios, la manera de nosotros demostrarle a Él que le amamos es si le obedecemos. Entonces, para Dios, amarle no es decirle, ay, Cristo, yo te amo. No, porque no es una emoción, no es un sentimiento pasajero que dura durante la media hora en que estamos adorando o cantando, sino una vida en práctica de obediencia. Mientras más obedezco a Dios, más le demuestro a Él que le amo. Mientras más le desobedezco, más le estoy gritando claro y fuerte que no lo amo, que me amo más a mí, que amo más a mis hijos, que amo más mi casa, que amo más mis pertenencias, que amo más mi título. Y si hay algún espacio, entonces le daré algo a Dios. Pero Dios reclama preeminencia, el número uno, el primer lugar, ser el uno. Y Él insistirá e insistirá hasta ser el número uno en nuestras vidas. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que marcará siempre la diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que se cree serlo. Imagínate que estás en una ciudad muy grande y te encuentras con una puerta de seguridad que lleva a un evento muy importante en dicha ciudad. El guardia de seguridad que está ahí a la entrada está pidiendo invitación a todo aquel que quiere penetrar y participar en esa magna actividad. Tú le respondes, yo soy amigo del organizador. De hecho, yo conozco muy bien al director. Pero el guardia no está buscando una relación verbal. Él solo te permitirá entrar si tienes la invitación que se te extendió. Es decir, no basta con decir palabras bonitas o correctas. Lo que importa es la invitación auténtica y la real conexión y relación con el organizador del evento que fue el que supuestamente te extendió la invitación. Hay evidencia en tu vida y en la mía de si en verdad tenemos el Espíritu de Dios. Vayamos por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 5, por favor. Si tú tienes Gálatas 5, pues dígame. Vayamos al versículo 22 y veremos, digan conmigo, las marcas de autenticidad, por favor. Ok, voy a preguntar de nuevo, digamos todos, las marcas de autenticidad. Cuando nosotros compramos un reloj o algo de valor, buscamos las evidencias de autenticidad. Aquí están las evidencias de autenticidad, de que es verdadero. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, primera enseñanza, dice frutos en plural, no dice el que, singular. Es un fruto que tiene evidencias varias, diversas.
Mas el fruto del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. El Espíritu que uno porta. Mira, hermanos, tener un entendimiento del Espíritu que uno porta nos hace responder de una manera diferente aún a las acciones negativas de otros. Me acuerdo hace muchos años, hermano, hace más de 40 años, yo no era cristiano. Tenía como alrededor de 15 años de edad. Y en mi familia, había una tía que se montaba. Ella recibía un demonio. Y el demonio le hacía hacer cosas que ella normalmente no hacía. Ella nunca fumaba, pero cuando tenía el espíritu del demonio, fumaba. Ella no bebía, pero cuando tenía el espíritu del demonio, bebía. Ella no hablaba como un hombre, era una mujer, pero cuando tenía el espíritu del demonio, hablaba fuerte. Algunos se ríen, pero saben de lo que yo estoy hablando. ¿Qué pasa? Ese espíritu maligno engañó a una parte de mi familia. Y esa tía mía, pues, recibía ese espíritu y se manifestaba y decía cosas entre mentira y verdad, porque no hay genuinidad en los demonios. Pero engañaban, porque el espíritu del mal se establece para engañar a los incautos. Pero en mi familia había un cristiano genuino. Y era un tío que yo tenía. Ella partió con el Señor hace muchos años. Y me invitaron a ese encuentro para que estuviera en esos oficios. Y las palabras de él, teniendo yo esa edad, todavía la tengo grabada. Y él dijo, le dijeron, mira, vamos a hablar con el espíritu de nuestra madre, que está montado en la tía fulana. Y él le dijo, fíjate, yo no puedo, ni debo estar ahí, ni quiero estar ahí, por una sencilla razón. Yo conozco a Dios a través de la palabra. Y mi espíritu no comulga con eso. Vayan ustedes que no portan el espíritu que yo porto. Porque mi espíritu repulsa lo que ustedes buscan. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cuando tú tienes el espíritu de Dios, tú no aceptas otros espíritus. Porque eres dominado de dentro hacia afuera por el espíritu de Dios, por el espíritu que aportas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es, y comienza con el primer fruto, amor. El segundo, ¿cuál es? Gozo. El tercero, ¿cuál es? Paz. El cuarto, ¿cuál es? El quinto, ¿cuál es? El sexto, ¿cuál es? El séptimo, fe. El octavo, mansedumbre. El noveno, templanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, si verdaderamente se convirtió de las tinieblas a la luz, usted es portador del Espíritu de Dios y ese Espíritu Santo le dio un fruto. Y ese fruto se manifiesta en 9 vertientes. ¿Se entiende? Y la primera vertiente o fruto es amor. Y la última es templanza, que es dominio propio. Pero algunos de nosotros, cuando hablamos con la otra persona, vemos que le falta amor, o gozo, o paz, o no son bondadosos o benignos. Le falta fe, le falta mansedumbre, le falta dominio propio. Entonces tenemos que pedirle, Señor,
Ya que tengo tu Santo Espíritu morando en mí, hazme ser como eso. Porque yo no quiero ser ni militar en las obras de la carne. Yo quiero manifestar lo que soy. Haz que sea manifiesto en mí lo que soy. Yo quiero ser. ¿Por qué? Porque de otra manera, vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, y nos dice cómo éramos dominados antes por las obras de la carne. Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, tener relación con alguien que no es mi pareja, fornicación, tener relaciones antes del matrimonio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y hasta ahí decimos, bueno, esos son los pecados mayores o las obras de la carne mayores. Ahora se pone el tema un poquito más cerrado porque nos toca a infracciones no menores que cometemos a diario en nuestra cotidianidad. Entonces venimos a lo que continúa. Comienzan enemistades. Qué fácil es enemistarnos con alguien, pero es una decisión tuya poderte enemistar o decidir, no, yo no me voy a enemistar, no importa lo que el otro haga, porque el espíritu que yo porto es un espíritu de amor. Amor no significa aceptar el pecado del otro. El amor es aceptar al otro aunque sea un pecador. ¿Me estoy dando a entender? Pleitos, muchas veces nos involucramos en pleitos, celos, ira, tenemos carácter iracundo, contiendas, disensiones, herejías, o caemos en envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay una clara diferenciación. Tenemos un norte claro. No estamos en oscuridad. La palabra de Dios es clara. Hay unas obras de la carne y hay un fruto del Espíritu que debemos de perseguir. El fruto del Espíritu. Hay gente que tienen años en la congregación, pero no han sido transformados, hermano. La semana pasada hablamos los diferentes tipos de personas que asisten a la iglesia y están desde lo completamente perdido a gente que ya son no solo discípulos, sino hacedores de discípulos. Sin embargo, en ese abanico de tipos de personas que asisten a la iglesia están los verdaderos y aquellos que no lo son. ¿Y cuál es el deseo y oración de este pastor? Que haya autenticidad de fe. Y usted dirá, perfección no. De este lado de la gloria no, ninguno de los que estamos aquí seremos perfectos. Ninguno. Pero sí nosotros podemos tener un anhelo sincero de ser auténticos y proponernos ser auténticos en nuestra fe. Dan un aplauso al que vive y reina. Vayamos a Lucas capítulo 14 versículo 26. La Biblia dice así, palabras del Señor Jesucristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de los requisitos que Cristo ha establecido para ser su discípulo. Él debe de estar por encima de cualquier relación. Hermanos,
Hay cosas que Dios va a bregar con usted, que usted no va a poderlo hablar ni con su marido ni con su mujer. Alguien puede decir, ay. Hay cosas que Dios lo va a mantener a usted en lo secreto, que usted va a tener que manejar eso en lo secreto. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún en las parejas no tienen el mismo nivel espiritual. Y hay cosas que Dios te da para que tú ores, no para que lo hables. ¿Alguien puede decir, yo estoy entendiendo? Hay cosas que Dios te da en lo secreto sobre otra persona, que no es ni siquiera para que lo hable con esa otra persona, es para que ores. Porque hay una inminencia siempre y es orar. Y hay veces que Dios me pone de personas que no están ni en el país y es para que ore. Yo tengo una pareja de amigos que viven en los Estados Unidos. Nos vemos cada 5 años, 6 años, así. Y cuando el Señor me trae su rostro en oración, yo oro por ellos. Y luego le llamo, oye, ¿cómo está la cosa? Y siempre que llamo, hay un propósito de por qué el Señor me puso esa pareja en oración. Hay veces en donde tú no vas a entender todo. Y lo que te toca es orar, obedecer, interceder. Amén, hermanos. Pero no espere que la pareja que está a tu lado va a entender, porque el trato no es con él o con ella, es contigo. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que no amemos a papá y a mamá. Es que Él tiene que estar como el número 1 sobre mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hijo, todo. Él demanda ser el número 1. Él demanda tener la preeminencia. Amén, hermanos. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz, hermano, hay gente que dice, ay, pero ¿qué cruz es esta? Se me fue el agua. ¿Qué cruz es esta? No, dice el agua, no es la cruz. La suegra me molesta. No, la cruz no es tu suegra, hermano. Aunque tu suegra sea fea y bruja, no, ella no es tu cruz, hermano. La cruz es la consecuencia de tu obedecer a Dios, de ser fiel a Dios, de ser auténtico para con Dios. Dale un aplauso al que vive y reina. Lo que viene por parecerte a Él, por ser como Él, por tener el espíritu de Él. Amén, hermano. Hermano, muchas de las decepciones que tenemos es por no conocer a Dios. Y al no conocer a Dios, no nos conocemos a nosotros. Y al no conocer a Dios, no conocemos a los otros seres humanos. Y vivimos decepcionándonos. Y le decimos, esa mujer me decepcionó, ese hombre me decepcionó, ese que era mi amigo me decepcionó. Oye, cuando yo oigo ese tipo de cosas, yo entiendo, pero ven acá, ¿tú no sabes que vives en un mundo caído? Con un hombre que es caído, con una gente pecadora. Y que así como esa persona cayó, tú también vas a caer y caes y le vas a fallar a tu Dios. Entonces vamos con las expectativas incorrectas. Y tal como dije en un mensaje pasado, aún al matrimonio vamos con expectativas correctas. Nunca te cases con expectativas incorrectas o por motivaciones incorrectas. Hay gente que van al matrimonio y dicen, yo me quiero casar porque yo quiero ser feliz. No lo vas a lograr. ¿Tú crees que un hombre pecador va a hacerte inmensamente feliz 24/7? No. Tú vas a tener una emoción y un gozo al verlo los primeros meses, los primeros años, y bien y todo, y lo vas a amar y todo, pero no te va a hacer infinitamente feliz. El único que tiene capacidad de hacerte infinitamente feliz es Dios, solo Él. Ningún hombre sobre la tierra tiene la cualidad para hacerlo. Sí tiene que tener expectativas correctas aún dentro del matrimonio, en las relaciones de amistad. Cualquiera no puede fallar, pero por eso nosotros no vamos a cambiar. ¿Y por qué no vamos a cambiar? Por el espíritu que portamos.
Sino que está lleno de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Amén. Conocer a Dios, hermano. Él dice en el versículo Mateo 7:23, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, va a llegar un día, todas las veces que oímos la palabra de Dios, es una oportunidad para cambiar, un chance grande que Dios nos da. ¿Para qué? Para buscar ser auténtico. Y hermano, nosotros podemos engañar al esposo, a la esposa, a los hijos, a todo el mundo, pero Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y nosotros tenemos que ir delante de Dios solo y decirle: Señor, delante de ti yo no puedo fingir, yo soy lo que soy y tú lo sabes. Permíteme conocerte y tener intimidad contigo. Yo quiero ser auténtica, quiero ser auténtico. Hermanos, podemos ir con toda sinceridad en oración delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, hermano. En el caminar cristiano muchas veces nos concentramos en lo que debemos hacer. Hay gente que viene donde mí: pastor, ¿qué yo debo de hacer para agradar a Dios? Olvidando que primero debemos entender quiénes somos en Él. La identidad en Cristo es la base de todas nuestras acciones. Hacemos por lo que somos, no somos por lo que hacemos. Tú no eres porque tocas una guitarra, bregas con el sonido, arreglas las sillas, predicas o cualquier actividad que hagas para Dios en la iglesia. Tú lo haces porque eres. Y porque eres, quieres agradar y servir a tu Dios. Amén. Y lo haces con excelencia porque se trata de hacerlo para Él, no para el pastor, no para el hombre que mira, para el hombre que ve. La identidad de Cristo debe de ser la base de todo lo que hacemos. Jesús nos invita a ser antes que hacer. Y lo hace a través de varios principios que nos muestran cómo nuestra vida debe de fluir de una íntima relación con Él. Hoy veremos esto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. La Biblia dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice esto? Que primero somos ¿qué? Hechura suya. Es decir, tú y yo. Este pantalón me lo hizo el hermano Ángel. Que el hermano Ángel, aparte de cantar, él es multifacético. Él es padre, esposo de Jennifer, adorador en la iglesia, y también es modisto, sastre, muchísimas cosas, empresario. ¿Qué sucede? Y muy amado. ¿Qué pasa? Si alguien me dice: oye, te quedan muy bien esos pantalones, yo le digo: sí, son hechura de Ángel. Cuando alguien nos da un halago, ¿qué viene a nuestra cabeza? Si somos sinceros, no viene Dios. 99,99999% decimos: ay, gracias, es que tú sabes, yo me he preparado, yo soy una persona muy culta, muy educada, ¿sabes? Gracias, muy humilde, tío Manuel. O sea, de alguna manera nos estamos robando la gloria, porque la Biblia dice: porque somos hechuras suyas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Gracias a Dios soy lo que soy. Gracias a Dios soy lo que soy. Si tú algo ves en bondad buena, algo bueno en mí,
Es porque Dios lo puso. Amén. Eso se llama darle la gloria a Dios. No se la robes. Yo me crié en mi adolescencia en los 12 años del gobierno de Balaguer. Esos 12 años estaba lleno de luces y de sombras. Los militares tenían mucho poder. Y yo fui hijo de un coronel que era una persona muy importante y ocupaba una posición muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. Y yo me acuerdo que mi papá me mandó a aprender a manejar con un guardia. Nunca aprendí a parquearme de reversa. Yo los otros días fue que aprendí más o menos. Porque cuando él le dio una instrucción, enséñale al joven a manejar. Y yo me monto en el vehículo y le digo, ¿qué hago? Y dice, dele y dele para el frente. Y yo siempre sabía cómo dar para adelante, pero él nunca me enseñó a dar reversa. Entonces, ni a parquearme de reversa, nada de eso. Y yo me acuerdo que después de como 2 días dándome práctica, me dijo, ya usted está listo. Digo, ¿cómo? Dice, sí, usted es un hijo de un coronel, usted puede andar en la calle. Y yo, wow, tremendo. Me sentía con superpoderes. ¿Qué pasa? Yo no tenía licencia. Y mi papá me dio una tarjetita. Y la tarjetita era de la Fuerza Armada con un escudo. Y la tarjetita en el lado reverso decía a quien puede interesar, a todas las autoridades civiles y militares. Por medio de la presente se le ruega prestarle toda la mejor atención al joven Regil Bartolomé Augusto del Jesús Medina Erasmo, cédula 271673, serie primera, quien es hijo del coronel abogado César Augusto Medina Peña, consultor jurídico de la Fuerza Armada. ¡Pum! Un sello. Y yo comencé a manejar con esa tarjeta. Y me comía las luces rojas, me iban. Cuando eso no había AMET. Lo que habían eran unos tráficos con el casco blanco. Yo me acuerdo que uno que vio que me estaba comiendo la línea de peatones me dijo, me mandó a parar. Yo estaba loco que alguien me parara. Y yo dije, ay, voy a probar esta tarjetita. Cuando me paró, yo tenía licencia ya, porque mi papá me había mandado a tránsito terrestre con un sargento. Y yo fui a tránsito terrestre, pero yo no supe lo que era tránsito terrestre, porque no me hicieron examen ni nada. Oye, este señor vino para que le dieran una licencia, y yo fui, me tomaron la foto y me dieron la licencia. Bienvenido. Y wow, me fui con mi licencia y todavía no sabía manejar. Era errores tras errores, hermano. Y cuando me paró el policía, Caco Blanco, me acuerdo que era allá abajo por la Independencia, bajando a la Avenida Italia. El señor me dijo, matrícula, licencia y seguro. Los 3 golpes. Yo no saqué nada de eso. Yo saco mi cartera con toda mi calma, saco mi tarjetita y se la paso. Ah, pero ustedes lo de nosotros. Ustedes se ríen, pero yo me abochorno de haber vivido eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo que yo le enseño a mis hijos. Yo no me siento orgulloso, pero yo viví una irrealidad totalmente. O sea, toda mi adolescencia y mi juventud me lo pasé viviendo una irrealidad, porque yo entendía que el mundo era eso. Y no entendía en ese momento que esa vida de privilegios no era la real. ¿Me entienden? Y yo vivía una total irrealidad. Cuando íbamos a viajar, yo no hacía aduanas como hacían las personas normales que se bajaban de un avión
hacía una fila en migración y pasaba por aduanas, a mí me esperaba un primer teniente y me decía, me agarraba mi maleta y yo me iba directo al auto y él se encargaba de todo eso y yo pensaba que la vida era eso. Me acuerdo que una vez me pusieron una mala nota y mi papá se presentó porque el padre Antonio me puso hasta las 2 o 3 de la tarde a escribir 1000 veces que no debo de hacer tal cosa. Y mi papá se presentó y le dijo, oiga, usted es un hijo mío, no me lo deja hasta las 2 o 3 de la tarde porque lo tranco. Y yo, o sea, era un régimen de terror, hermano. Entonces, yo fui un poco deformado porque viví esa vida de privilegio. Me acuerdo que fui a una discoteca y me dijeron cuánto era el pago. ¿Qué sé yo? Eran 5 o 10 pesos, lo que fuera. ¿Y sabes lo que yo saqué? Mi tarjetita. Y el señor que estaba ahí me dio pase. Y dije, wow, pero con esta tarjeta puedo hasta saltar un banco. Entonces, esto es increíble. Hermanos, sin embargo, mi mamá siempre tenía los pies en la tierra. Y mi mamá nos nivelaba a nosotros los hijos. Decían, eso no es lo correcto, ese no es el mundo real. Ese no es el mundo real. Y yo me iba a inscribir en el ejército porque yo dije, no, yo quiero ser como papá. Yo quiero ser general y yo quiero andar y todo eso. Mi mamá dijo, no, ustedes no van a hacer eso. Porque eso es la antítesis de lo que debe ser. Eso está mal. Porque mi mamá tenía un espíritu democrático. Y detestaba totalmente ese tipo de vida. Donde yo le quiero llevar, ¿qué tiene que ver todo eso con el versículo de, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Yo del 1966 al 1978, los 12 años, fui alguien que reprodujo lo que veía conforme a la cosmovisión de mi papá. ¿Me entiendes? Y yo entendía que el mundo era correcto porque yo estaba adaptado a ese mundo, a ese sistema. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya nosotros no tenemos que emular diciendo yo soy hijo de papá o hijo de fulano. No. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz. Y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa en Cristo? Hermanos, ¿cuántos son sastres o modistas aquí? Yo no sé si se usa o no, pero hay algo que se usaba antes que se llamaba el patrón. Y el patrón era la guía para hacer lo que tú ibas a hacer en un traje o vestido. Entonces, cuando Dios nos parió en el cielo, había un patrón. ¿Sabe cuál es el patrón? Cristo. Ahora vamos a leer de nuevo. Porque somos hechura suya. Vamos a leer. Porque somos hechura de Dios. Hechos, creados en, ¿qué quiere decir? Conforme al patrón, conforme a Cristo. Entonces nos dice el por qué, el para qué. Para buenas obras. Las buenas obras son identificadas, definidas. Toda obra que le dé gloria a Él. Si nosotros hacemos cosas, muchas cosas, pero esas cosas no le dan gloria a Él, no son buenas obras. En el mundo espiritual se define como buena obra algo que le dé gloria a Dios. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un camino predeterminado por Dios para que nosotros caminemos. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer.
nosotros pudiéramos desviarnos del camino, pero el camino ya ha sido trazado. ¿Y cómo nosotros podemos caminar en lo que se ha preestablecido que nosotros caminemos? Se llama obediencia. Y obediencia no tiene que ver con que lo sienta, con que mis emociones estén de acuerdo con eso, ni siquiera que nos guste, sino yo he decidido obedecer la palabra de Dios porque eso es lo que conviene a mi alma. Amén. Hermanos, por último, quiero hablar de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, brevemente sobre la parábola del trigo y la cizaña. Dentro del proceso de ser antes de hacer, la Biblia dice así: les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Mateo 13 del 24 al 30, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, digan conmigo, cizaña, entre el trigo y se fue. Cuando la hierba creció y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogiéndolo en mi granero. Esta parábola ilustra cómo el reino de los cielos está en un proceso continuo de crecimiento, donde tanto el trigo, que son los verdaderos, los justos, los verdaderos hijos de Dios, como la cizaña, que son los injustos, los que no son verdaderos, ambos crecen juntos hasta un día que se llama el día de la cosecha o el tiempo de la cosecha. Este proceso de crecimiento nos habla de la importancia de no apresurarnos en juzgar lo que está bien o mal en el camino de la vida cristiana, pues Dios tiene el control de su cosecha. Nos enseña que tanto lo bueno como lo malo pueden crecer alrededor nuestro. Pero en el tiempo de la siega, del corte, es decir, al final de los tiempos, será cuando Dios separará lo que es suyo de lo que no lo es. Este principio nos habla de la importancia de ser antes que hacer, ya que no debemos apresurarnos a arrancar la cizaña de nuestra vida antes de que Dios complete su obra en nosotros. Fíjese, yo en la casita del campo tengo grama, y por más agua, abono, siempre aparece hierba mala. Es algo que yo no la puse, es algo que se produce de manera silvestre, natural. Y por más que el jardinero la quite, vuelve a salir, ¿qué cosa? La hierba mala. Fíjese, pero aún esa hierba mala tiene un propósito. En las iglesias está constituida por los verdaderos, y también en ella hay gente que no lo son. Pero la vocación en Dios es que se conviertan y sean para lo cual han sido llamados. Y este tipo de serie de prédica lo que busca es tu transformación. Y hay gente que dice, voy a ser la mejor versión de mí mismo. Mira, eso es humanismo. Eso es poesía de hombre. Pero eso no es un pensamiento bíblico. ¿Cuál es nuestro patrón? Recordemos,
Cristo. Nosotros, un pecador no tiene una mejor versión, siempre será que un pecador. Y la gente dirá, pero si se le da mucha educación, la persona puede mejorar. Sí, puede mejorar en sí mismo, puede mejorar en su sociabilidad, puede mejorar como ciudadano, ya sea por el temor a las multas, pero seguirá siendo un pecador, ¿sí o no? Los dominicanos nos vamos a los Estados Unidos. Aquí no respetamos ninguna señal de tránsito porque no hay un régimen de consecuencia. Cuando llegamos a Estados Unidos y sabemos que parquear no mal son una multa de $500. Si manejamos sin licencia nos puede costar una cárcel. Si andamos sin seguro nos puede caer una demanda. Hay un régimen de consecuencia. Y ese dominicano que llega a los Estados Unidos anda ahí, tuche, saca rayita. Un gran cumplidor de la ley, ¿sí o no? Porque está informado de las consecuencias de sus malas acciones y le va a doler su bolsillo. Y mire que le va a doler mucho, porque posiblemente todo lo que ganó en una semana se le irá en multas. Pero ese mismo dominicano vuelve a su país y el dominicano que está cumpliendo las reglas ajuntadillas en Estados Unidos no la quiere cumplir en el país. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo el mismo pecador. ¿Y qué logra el conocimiento, la formación intelectual en un pecador? Alguien lo resumió de esta manera. Mire, hermano, un demonio educado sigue siendo un demonio. ¿Se entiende? Lo único que va a pecar educadamente. Por favor, cierra tus ojos. Reflexiona sobre tu identidad en Cristo. Pregúntate, ¿quién soy en Cristo? ¿Estoy viviendo según esa identidad de cristiano, de cristiana? Verdaderamente yo, en mi vida práctica, en la manera en que hablo, en la manera en que miro a otros, reflejo el carácter de Cristo, vivo a Cristo en esencia, vivo una vida fructífera, anhelo lo que anhela Cristo, busco lo que Cristo busca, vivo una vida transformada, busco esa transformación en mi vida. Hermanos, hermana, permite que el Espíritu de Dios fluya en ti. Recuerda que nuestras obras no nos van a definir lo que somos. Lo que somos es lo que somos en Cristo, al estar conectados a Él. Una lámpara es lámpara, pero puede dar luz si está conectada, si está energizada a la fuente. Tú necesitas, mujer, tú necesitas, hombre, estar conectado a la fuente, y la fuente es Cristo. Tú no estás alumbrando con la luz correcta. ¿Por qué? Porque no estás conectada a la fuente. Dices cosas que después te hace sentir mal por decir lo que tú dijiste, porque no estás conectada a la fuente. Por favor, vive en tu oportunidad de vivir. Lo que se trata es vivir la vida verdadera. Tú nada más tienes una sola vida y es esta. Vive para la gloria del que te creó. Vive para la gloria del que te dio vida. Tú no eres la casa que tienes, el vehículo que tienes, la pinta que portas. Tú eres por lo que Dios permitió que seas. Antes tú no eres lo que tienes. Tú eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Por favor, entiéndelo. Entiéndelo. Vive a la altura de lo que eres. Porque antes de hacer, debemos ser. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Oremos.